Bienvenidos a Lead University. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro debate inteligente inaugural. Gracias a nuestros distinguidos protagonistas esta noche y gracias a la Nación y UCAEP por su apoyo. El diseño de nuestra nueva serie de debates inteligentes es un intento por traer al país prácticas de deliberación que han probado ser exitosos en otros contextos. Están inspirados por la Oxford Union, el club de debates más reconocido del mundo. Como tuve el privilegio de ser miembro de este club, no pude resistirme para lanzar algo parecido como parte de mi función de directora académica de Lead University. Nuestros objetivos son ambiciosos: contribuir a elevar el nivel de debate público en el país, promoviendo tanto una discusión cívica como el uso de evidencia empírica en ella. Contribuir a facilitar la formación de acuerdos sobre temas de importancia nacional a partir de la discusión pública razonada. Ofrecer una plataforma a voces altamente preparadas de la vida nacional y generar, publicar y divulgar análisis de la más alta calidad en un formato innovador e impactante como lo son los podcasts, motivando una reflexión crítica sobre temas de relevancia nacional. Nos ayudan hoy en estos esfuerzos y nos honran con su presencia y con su participación los señores Eduardo Ulibarri, Alan Saborío, Elisier Feinstein, Francisco de Paula Gutiérrez y Luis Mesalles. Este es el primero de nuestros debates y vamos a estar en contacto en enero para seguirles invitando y que ojalá nos honran con su presencia. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes esta noche. Es esta presencia y la disposición de ustedes de apoyar nuestros esfuerzos lo que habrá de convertir a Lead University en un punto de referencia en los debates nacionales y en el futuro de la educación superior en Costa Rica. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es un gran gusto a nombre mío y de Lead University darles la bienvenida a esta primera edición de los debates inteligentes. El saludo va tanto para ustedes que nos siguen con su presencia desde esta aula magna, como a quienes están conectados en vivo vía Facebook. Los debates inteligentes que constituyen esta modalidad han sido concebidos y organizados por la Universidad Lead con el propósito de generar en nuestro país discusiones que sean inteligentes, racionales, respetuosas, bien argumentadas, propositivas, dinámicas y también estimulantes, y que traten sobre asuntos de interés público. Esa es fundamentalmente. Consideramos que Costa Rica necesita intercambios de esta índole en cualquier momento, pero sobre todo en una coyuntura electoral que pasará muy pronto, pero en la cual es conveniente que estemos al tanto de una serie de temas que a veces pasan un poco por encima de la discusión de los candidatos, pero que sin embargo tienen una gran importancia. Para su realización, como ya dijo Simone Bunce, la directora académica de la universidad, se cuenta con el apoyo del diario La Nación y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCAEP. También, como dijo Simone, los debates inteligentes se inspiran en una experiencia del Oxford Union que es es centenaria y que ha sido llevada a una escala mayor por una organización que se llama Intelligence Squared en Estados Unidos. También se están realizando en otros países y con este debate que comenzamos hoy se inaugura la modalidad en América Latina. El formato del debate parte de 4 elementos: un tema, una proposición, 2 equipos que debaten entre sí y un público.
que son ustedes. El público participa y ahora les voy a explicar de qué manera. El tema es el déficit fiscal, el tema que nos convoca hoy. Déficit fiscal es un concepto que suena muy abstracto, pero que sin embargo tiene una gran incidencia sobre la vida nacional y sobre la vida cotidiana de cada ciudadano y de cada ciudadana. 3 datos muy simples nos pueden dar una idea de la magnitud del desafío que enfrenta Costa Rica con el déficit fiscal. El primero es que este año el déficit fiscal cerrará con un equivalente del 6,1% del Producto Interno Bruto. El segundo es que la deuda pública acumulada del gobierno central ya equivale al 50% del Producto Interno Bruto. Y la deuda del sector público consolidado equivale a un 65% del Producto Interno Bruto. Aunque hay consenso sobre la magnitud del problema, sobre la necesidad de atacarlo y ojalá de resolverlo, sin embargo, como en toda sociedad democrática, existen visiones muy distintas sobre cuáles serían los mejores abordajes para resolver el problema del déficit fiscal. Y precisamente sobre ese aspecto del tema es que queremos debatir esta noche. Partimos de una proposición, no de una pregunta, sino de una proposición, un enunciado, una hipótesis, una moción, la podemos llamar de cualquier manera. Y ese enunciado es el siguiente: para cerrar el déficit fiscal en Costa Rica hay que aumentar los impuestos. Ese es el punto de referencia sobre el que vamos a debatir. A favor de esta proposición tenemos un equipo, una pareja, aquí a mi izquierda, integrada por don Alan Saborío, quien es presidente ejecutivo o CEO de la firma consultora Deloitte para Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua. Don Francisco de Paula Gutiérrez, expresidente del Banco Central y profesor de INCAE. Ellos argumentarán a favor de la proposición. Y para argumentar en contra de la proposición, contaremos con don Eli Feinstein, quien es presidente del Partido Liberal Progresista, presidente pero no candidato, del Partido Liberal Progresista, y además es presidente de la firma Urbana Progreso Inmobiliaria S.A. Y don Luis Mesalles, que es socio consultor de la empresa Ecoanálisis, de análisis económico, miembro de la directiva de UCAEP y gerente de la empresa La Yema Dorada Sociedad Anónima. Para la universidad es realmente un privilegio tenerlos a ustedes aquí y quiero unirme al agradecimiento de Simone por haber dispuesto del tiempo, por la disposición y por las ideas que estoy seguro serán muy interesantes que van a debatir con nosotros. Dije que había un tema, que había una proposición, que había un público. Bueno, el público sabemos quiénes lo componen y lo que quiero explicar ahora es cuál es el papel del público en este debate. Por un lado, ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas, ya me referiré en qué momento eso será posible, pero además tendrán la posibilidad de votar sobre la proposición en torno a la cual van a debatir nuestros dos equipos. Habrá 2 votaciones, una al comienzo, o sea, en este momento ya pueden empezar a votar, pueden ingresar a la liga que está ahí desde cualquier buscador, desde su teléfono celular pueden hacerlo y decir si en este momento, antes de que comience el debate, ustedes están a favor, están en contra o no tienen todavía una posición formada en cuanto al enunciado. Que reitero, el enunciado es que para cerrar el déficit fiscal en Costa Rica hay que aumentar los impuestos. Una vez que pasen
unos minutos se va a cerrar la posibilidad de votar porque no queremos que haya votación durante el debate. El resultado de esta primera votación nos dará como una línea base. Sabemos de dónde partimos, qué porcentaje del público, tanto presente como quienes nos siguen por Facebook pueden hacerlo, se inclina a favor o en contra o no tiene una posición sobre la propuesta. Al final del debate volveremos a hacer otra votación y ahí mediremos cuál es el cambio que se ha producido en las percepciones, en las opiniones de ustedes, que probablemente podrá ser atribuido en un sentido o en otro a lo que han expuesto, lo que han debatido nuestros participantes. El equipo que ganará el debate será aquel que logre mover más las opiniones. O sea, no será el que tenga necesariamente una mayoría de opiniones, sino el que logre que un mayor número de personas cambie de opinión en favor de su argumento. Y entonces veremos comparados cómo estaba la votación al comienzo del debate, cosa que todavía no revelaremos, y cómo queda la votación al final del debate. Para esa votación final, ustedes pues pueden ingresar a la liga que está debajo, que en lugar de debate inicial diría debate final. Espero que quede clara esta modalidad. En cuanto a la estructura del debate, tendrá 4 rondas, cada una de ellas de 20 minutos. En la primera ronda habrá una exposición inicial de cada uno de los participantes. Primero hablará a favor don Alan Saborío, en contra de la proposición don Eli Feinstein, luego a favor don Francisco de Paula Gutiérrez y en contra don Luis Mesalles. Cerramos esa etapa y vendrá entonces otra etapa en la cual un servidor como moderador tratará de agitar un poco el contexto, hacer algunas preguntas que movilicen un poco más la discusión y también los participantes podrán intercambiar entre ellos puntos de vista. Pasados estos 20 minutos abriremos la posibilidad para sus preguntas. Ahí ustedes pueden ingresar pregunta.ulid.ac.cr, plantear las preguntas. Esas preguntas serán procesadas por María Fernanda Arévalo, que me las enviará a mí a mi iPad y yo iré seleccionando algunas de ellas para planteárselas. Y finalmente tendremos un cierre, en el cual de nuevo cada uno de los participantes, en el orden inverso al de la apertura, tendrá 5 minutos para exponer. Eso en el orden inverso quiere decir que primero hablará Luis Mesalles en contra, después don Alan Saborío, primero Luis Mesalles en contra, después don Alan Francisco de Paula, Gutiérrez a favor, luego don Eli Feinstein y finalmente don Alan Saborío. Será entonces el momento de volver a plantear la votación. Bueno, les deseo mucha suerte. Estamos seguros de que este debate no solo será respetuoso, racional, bien argumentado, claro, sino que también será atractivo y que logrará involucrarlos a ustedes suficientemente en lo que se discutirá esta noche. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a don Alan Saborío. Muchas gracias y ahora volveré con ustedes dentro de un ratito. Buenas noches. En primer término, agradecer la presencia de todos ustedes y la oportunidad que nos da Lead University para discutir este tema, sobre todo en estos momentos de campaña electoral, donde debería, aun cuando no está como parte importante del proceso. Cuando se me presentó la posibilidad de venir a defender la posición de que para cerrar el déficit fiscal hay que aumentar impuestos,
En algún momento dado, partiendo de que yo soy aquí el único no economista, sino un graduado en Derechos Humanos que de vez en cuando manosea más bien el tema de impuestos, me di a la tarea de recopilar una serie de información, y cuando hoy estaba tratando de ordenar esa información, me planteé la posibilidad de que la moción fuera totalmente lo contrario, y que dijera: para cerrar el déficit fiscal se debe disminuir el gasto. Y resulta ser que mi respuesta a las dos posiciones fue un sí contundente. Y en ese momento se me vino a la cabeza dos cosas, y a lo mejor les puede sonar extraño. Pensé en el piso de una logia masónica y pensé en la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Los pisos de las logias masónicas son cuadrículas de blanco y negro. Es un poco la simbología del bien y el mal, pero resulta ser que en la vida el blanco y el negro prácticamente no existe. Lo que existe son tonalidades de grises. ¿Y por qué pienso en la guerra de trincheras? Porque en la Primera Guerra Mundial, por varios años, en los campos de Francia murieron millones de personas precisamente en una guerra de trincheras donde lograban avanzar decenas de metros y no lograron nunca un resultado definitivo. Yo siento que en Costa Rica hemos vivido una guerra de trincheras en los últimos 20 años, discutiendo si la solución viene única y exclusivamente por el lado de un aumento de los ingresos o viene única y exclusivamente por el lado de recorte de gastos. Y esa guerra de trincheras nos ha llevado en la actualidad a lo que tenemos. Casi un 7% de déficit para el año siguiente, una deuda pública que, como bien decía don Eduardo, anda cercana al 50% y se proyecta para un 89-90% en el 2029 si no hacemos nada y si seguimos en la guerra de trincheras en la que hemos estado enfrascados. La degradación del país ante las calificadoras de riesgo, un detrimento absoluto en los servicios que recibimos, la casi nula inversión del Estado costarricense, que no tiene ni siquiera plata para la prefactibilidad en el caso que cayéramos o que pudiéramos ir a alianzas público-privadas, una recaudación de menos del 14% del Producto Interno Bruto, y no estoy hablando de una mezcla de recaudación y cargas sociales, y cargas sociales tan absolutamente prohibitivas que no permiten la formalización de las empresas. Nuestro presupuesto, el 55% de los ingresos o de los gastos del presupuesto por ingresos corrientes y un 47.3% proveniente de deuda, el 95% de nuestro presupuesto con ingresos destinado a gastos legales, constitucionales, inflexibles, y solo un 4.5% permite alguna flexibilidad. 320 instituciones, 2/3 partes del gasto público sin control hacendario, sin mecanismos para medir eficiencia y sin planificación de largo y mediano plazo. La recaudación, una normativa absolutamente arcaica que no permite ni el desarrollo de las empresas y que sesga esta recaudación sobre la base básicamente de quienes producen en este país. Yo siento que, para terminar, el aumento es por sí solo, es necesario, pero es absolutamente ineficiente. Si nos excedemos en el incremento que se debe de hacer, nos vamos a encontrar que no hay posibilidad para producir, y si no se hace absolutamente nada con los ingresos, no vamos a tener el tiempo suficiente para hacer el calce de plazos necesarios para poder hacer una reducción racional
del gasto que permita que no se corten los servicios públicos, pero que exista el flujo de caja necesario para que se pueda materializar la disminución en el gasto y al mismo tiempo que este incremento en los aumentos dependa básicamente de que la solución en el tema de gasto sea medible por medio de mecanismos objetivos de medición de eficiencia, básicamente en el manejo de la cosa pública. Gracias a don Alan. Ahora le toca el turno a don Eli Feisay para hablar en contra de la proposición. Buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Lead University por organizar este importante evento y por darme el honor de formar parte de este primer debate. En el 2007, año anterior al inicio de la Gran Recesión, Costa Rica tuvo un pequeño superávit de aproximadamente 0,55% del PIB. El 2017 es el octavo año consecutivo que el déficit superará el 4%. Y 5 años, creo, consecutivos que el déficit está superando el 5%. Para el próximo año vamos a andar rozando el 7%. ¿Qué pasó en la última década que la situación fiscal se deterioró tan marcadamente? En el 2007, el gasto del gobierno central representó poco menos del 15% del PIB y pegó un brinco hasta llegar casi al 20% el año pasado. La participación del gasto público en el PIB creció en un impresionante 36%. Esto sucedió porque los políticos keynesianos de este país cometieron un pecado capital. En vez de leerse a Keynes, se conformaron con el resumen del Rincón del Vago. Nos guste o no, la receta keynesiana recomienda aumentar el gasto público de manera temporal para reactivar la economía o invertir en infraestructura que incremente la capacidad productiva del país. Para enfrentar la inminente recesión, don Óscar Arias lanzó el Plan Escudo, cuyo resultado más palpable fue el aumento de la planilla estatal. Lamentablemente, con servicio civil y plazas en propiedad, no hay nada más permanente y menos productivo que el empleo público. Si Keynes viviera, se hubiera pegado un tiro. Cuando una economía crece con bríos, la recaudación tiende a aumentar sin necesidad de subir los impuestos. El año 2007 representó el clímax del boom económico y los ingresos del gobierno superaron en más de 1,5 puntos del PIB al promedio de la década previa. Esto debería darnos una pista con respecto a la forma que debería tomar cualquier reforma fiscal. Hay que promover el crecimiento en vez de promover la confiscación de la riqueza del sector privado. 2 datos curiosos. 1. El crecimiento del gasto explica el 90,5% del deterioro fiscal de la última década. 2. Si el nivel del gasto del 2007 se hubiera repetido el año pasado, hubiéramos cerrado el 2016 con las finanzas públicas en perfecto equilibrio, no con un déficit del 5,25%. Debería estar claro en todo caso que si más del 90% del problema se dio por el aumento del gasto, el grueso de la solución tiene que venir por la vía del control y la racionalización del gasto. Lo observado en la última década no es un evento aislado. Cada vez que aumentaron los ingresos del gobierno en los últimos 35 años, ya sea porque aumentaron los impuestos, porque socaron las tuercas de la recaudación o porque la economía creció a un ritmo dinámico, el gasto público creció en los siguientes años más que el ingreso. A mediados de la década de los 90, el déficit fiscal se había disparado, por lo que se tomaron medidas para disminuirlo. Entre 1997 y 99, la recaudación creció en aproximadamente un 1% del PIB. Y sucedió lo advertido. En los siguientes 3 años, el gasto público creció más del doble. El déficit, que en el 96 fue del 4,4%, había bajado casi a la mitad, pero para el 2002 volvió a exactamente el mismo nivel que tenía antes. En el mediano plazo, de nada sirvió el aumento en la recaudación, excepto para desatar el frenesí del gasto
en los políticos de turno. Lo llamativo de la situación actual es la magnitud y persistencia del crecimiento del gasto. No deja de sorprenderme el tamaño de la factura que nuestros oponentes en este debate desean pasar a los ciudadanos para tapar la irresponsabilidad de quienes nos han gobernado hasta ahora. Así es como llegamos a vivir situaciones como la del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que tiene 1.178 funcionarios, pero solo 350, menos del 30% del total, dedicados a labores de protección y preservación propiamente dichas. Hay 2.4 funcionarios administrativos por cada funcionario operativo, y eso está muy lejos de cualquier ideal organizacional. Más grave aún, el 62% de la inversión social destinada a ayudar a las personas pobres se va en salarios y remuneraciones. Pero tampoco es como que el otro 38% le llega a los pobres. Hay que descontar alquileres, servicios públicos, papelería, etcétera, ¿verdad? La insistencia en querer aumentar los impuestos para resolver el problema fiscal me recuerda al vendedor de la canción de Mocedades, el que vendía el agua en una cesta y la nieve en una hoguera. En lo que volvemos a ver, se nos hizo puff. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eli. Aunque han sido bastante disciplinados hasta ahora nuestros expositores con el tiempo, pero nada más para que sepan que aquí en estas pantallitas llevamos el conteo, 4 minutos y luego el minuto final. Don Francisco de Paula, tiene usted la palabra para defender la proposición. Gracias. Estamos. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias y muy buenas noches, y no voy a darle más agradecimientos porque se me acaba el tiempo. La proposición dice, para cerrar el déficit fiscal en Costa Rica hay que aumentar impuestos. Y mi respuesta a esa proposición es categóricamente un sí. Sin embargo, como ya bien lo mencionó Alan, aumentar impuestos es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Es decir, el tema fiscal y el problema fiscal que tenemos requiere mucho más que simplemente aumentar impuestos. Necesitamos mejorar la recaudación, desde luego, cerrando portillos, y eso implica modificación también de leyes tributarias. Necesitamos mejorar la ejecución del gasto y evaluar su desempeño. Necesitamos cambiar la estructura del gasto. Es decir, Costa Rica, con el perdón de ellos, este grupo, no gasta mucho, gasta mal. Porque no gastamos en infraestructura, y tenemos que gastar en infraestructura. Entonces el esfuerzo debería ser, recortemos gasto para gastar en infraestructura, y eso implica que el déficit no estaría bajando simplemente por ese mecanismo, por lo tanto necesitaríamos también añadirle los impuestos. Necesitamos mejorar y cambiar la estructura de ciertos impuestos para mejorar la competitividad. Entonces, necesitamos en el fondo un overhaul del sistema fiscal. No es simplemente una cosa o la otra. Y el tema ya no es tanto por qué estamos aquí. El tema es qué hacemos de ahora en adelante. Ya estamos aquí. Ya tenemos un déficit del 6% del PIB este año y del 7% del PIB el año entrante. Ya tenemos una deuda del 50% del PIB este año. Bueno, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo podemos confrontar? Y desde luego, el problema básico que tiene Costa Rica es que ya no tenemos grados de libertad suficientes para posponer las soluciones. Y en ese sentido, entonces, uno lo que tiene que buscar es cómo damos una sostenibilidad a la deuda, es decir, cómo hacemos para que la deuda no crezca tanto, y eso significa que tenemos que recortar el déficit fiscal como a un 3% del PIB. En el corto plazo no lo vamos a poder hacer a base puramente de gasto. En el corto plazo también requerimos aumentar los impuestos. El hecho de que el país esté siendo percibido como un país de mayor riesgo por las calificadoras de crédito nos va a subir las tasas de interés y eso nos va a agravar el problema del gasto. El hecho de que las calificadoras de riesgo nos han venido deteriorando la calificación en los últimos años nos obliga a preguntarnos cuánto más podemos seguir sin atacar todo el tema fiscal, sin caer en una situación ya mucho más complicada como la que vivió Costa Rica en los años 80. Y entonces me parece que la pregunta de por qué actuar aumentando impuestos es una pregunta relevante. Y ahí lo que
uno se plantea es que tenemos que aplicarle un torniquete al paciente. El paciente tiene una hemorragia en este momento y tenemos que cerrar esa hemorragia. Y el cierre de esa hemorragia fiscal, de alguna manera, lo más rápido para poder obtener resultados es actuar en el lado de los impuestos. En el lado del gasto lo tenemos que hacer y lo tenemos que empezar a hacer ayer, pero eso no nos va a dar los resultados inmediatamente. Si no le ponemos un torniquete al paciente se nos muere. Mientras decidimos si lo operamos o no, cómo lo operamos, etcétera, etcétera, se nos murió simplemente porque tenemos un déficit fiscal enorme. Con una carga tributaria para el gobierno central, aquí no estoy metiendo la seguridad social, que es apenas menos del 14% del PIB. Y entonces, cuando uno ve los gastos que constitucionalmente los costarricenses hemos decidido actuar, 8% en educación, 6% de los ingresos para el Poder Judicial, e intereses que ya son el 3%, casi el 4% del PIB, básicamente esos ingresos se van en esos gastos. ¿Estamos dispuestos a reducirlos? ¿O no? ¿Estamos dispuestos a ir a la Asamblea Legislativa a decir baje el 8% de educación? ¿Estamos dispuestos a cerrar el 6% de los ingresos del déficit fiscal? De los ingresos al Poder Judicial, ¿o no? Si la respuesta es no, la única forma de que podemos mantener una situación sin déficit o una situación sin crecimiento adicional de la deuda es elevando los impuestos. Necesitamos, desde luego, buscar soluciones de largo plazo para los problemas estructurales, pero eso, como decía, tarda más en dar resultados. En resumen, y para concluir en los 19 segundos, 18, 17 que me quedan, el aumento de impuestos per se no es la solución, es una parte de la solución y es la medicina que nos permitiría en el muy corto plazo cerrar la hemorragia y empezar a actuar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y fue absolutamente exacto, como las finanzas públicas. Don Luis Mesalles hará la última presentación de esta introducción de los panelistas. Buenas noches. También agradecer a Lead University por la invitación y al grano para no gastar el tiempo. Yo creo, a lo notado por mi colega Eli Feinstein, donde quedó demostrado que el problema fiscal de Costa Rica es producto del exceso de gasto y no por la falta de ingresos, hay que agregar otro factor que me parece sumamente importante y es la calidad del gasto y su relación con el crecimiento de la economía. Del total de gastos, sin incluir los intereses, el 40% se va en salarios, otro 45% se van en transferencias, la cual la mayoría o una parte importante se destina a pensiones, que está relacionado con salarios, otra parte va a transferencias a universidades, que lo gastan casi todo en salarios, y otro tanto va a instituciones sociales, en la cual la mayoría no le llega a la gente que tiene que ser beneficiada, sino que se va también en salarios. O sea, la gran mayoría del gasto público se va en burocracia, y poco queda para inversión pública o ayuda social a los más pobres. Sabemos que por la ley de incentivos dentro del empleo público y las convenciones colectivas, los salarios crecen automáticamente todos los años por encima de la inflación. Y eso sucede sin importar la eficiencia o la calidad del servicio que brindan esos servidores públicos, y lo digo entre comillas. Los funcionarios públicos siempre reciben su plus, no importa el trabajo que estén haciendo. El gasto público además está guiado por cuánto se gasta y no por qué tan buen servicio se presta. Ejemplo de ello son las múltiples leyes que asignan gasto de acuerdo a ciertos porcentajes y que ya mencionó don Francisco Pablo algunos de ellos. El 8% para educación, gaste el 8%, no importa cómo, pero gástelo, y no va a buena calidad. Tanto para las universidades, tanto para el Poder Judicial, tanto para el PANI, etcétera, etcétera. El objetivo de las leyes es gastar, sin ningún momento medir si ese dinero se gastó bien o no. Bajo esa mentalidad y cultura del gasto, el dinero nunca es suficiente, siempre hay que tener más. Y eso ya lo apuntó Eli. Pero además el resultado es que los costarricenses no recibimos de vuelta servicios de calidad a cambio de los impuestos que pagamos. Ejemplo del mal uso de los recursos abundan, y ya Alan Saborío dijo algunos de ellos: exceso de empleados en instituciones, salarios desproporcionados
con posiciones similares en el sector privado e incluso dentro del mismo sector público, pensiones de lujo, desperdicio de recursos, obras de infraestructura con atrasos de ejecución exorbitantes y sobrecostos exagerados, y ni hablar de los casos de corrupción. De ahí que la rentabilidad económica y social de un aumento de impuestos es sumamente negativa en Costa Rica. Por cada colón que nos quitan del bolsillo a los costarricenses, recibimos de vuelta muchísimo menos de lo que estamos aportando. Ante un aumento de impuestos, el bienestar de los costarricenses más bien disminuye. Tampoco hay mejora en la competitividad del país o en la productividad, más bien hay un deterioro en el índice global de competitividad, bueno, casi todos los años, pero en el del último, los 3 problemas principales que apuntan los empresarios para poder ser competitivos es la burocracia ineficiente del gobierno, la inadecuada oferta de infraestructura y las tasas de impuestos. Somos el país 121 de 137 en nivel de tasas impositivas. Lo que está pasando en este país es que los impuestos que se recaudan terminan transfiriéndose de las personas y empresas del sector privado a funcionarios del sector público y políticos de turno. Para cerrar el déficit fiscal no hay que aumentar impuestos. Insistir en hacerlo por esa vía tiene consecuencias negativas sobre el crecimiento económico y por ende en la misma recaudación del gobierno, que al final termina agravando la situación fiscal. Para cerrar el déficit fiscal, el gobierno debe utilizar bien los recursos que tiene disponibles. Debe gastar menos en burocracia para poder invertir más y mejor en infraestructura. Debe destinar una menor proporción del gasto a pluses salariales, remunerar adecuadamente a los funcionarios que sí hacen bien su trabajo y castigar a los que hacen mal el trabajo. Debe erradicar la corrupción y con eso llevar más y mejores recursos. Bajo esa nueva cultura y forma de utilizar los recursos, el déficit se reduciría por varias vías. Por un lado, por la vía de menor gasto, porque los pluses salariales crecerían menos y habría más racionalización del gasto. Por la vía del crecimiento económico, al no aumentar impuestos y gastar bien los recursos que hay, no malgastarlos, se generaría más potencial de crecimiento económico, más productividad, más competitividad y entonces habría más ingreso para los ciudadanos. Incluso habría por la vía de más recaudación, o sea, con una sensación de que se está gastando mejor los impuestos que estamos pagando, habría una mayor, digamos, un menos disgusto a pagar impuestos y por lo tanto una mejor lucha contra la evasión y la ilusión. Y además, al haber más empleo, más ingresos, habrá más recaudación de impuestos y eso ayuda a cerrar la brecha fiscal. ¿Tarda más? Sí, tarda más, pero es sostenible. Un aumento de impuestos que no venga, o sea, de la manera en que estamos, lo que hace es diluirse con el tiempo y no soluciona el déficit fiscal. Por eso, para cerrar el déficit fiscal no se requiere aumentar impuestos. Eso más bien contraería la economía y provocaría un mayor déficit. Lo que se requiere es crear condiciones para generar más crecimiento económico y para eso una parte muy importante pasa por reducir el gasto público superfluo y mejorar la calidad del gasto. Muchas gracias. Bueno, el podio regresará ahí para el cierre. Ahora la idea es entrar en una conversación en la cual durante 20 minutos conversaremos los 5 que estamos aquí en esta plataforma y posteriormente ustedes se incorporarán mediante sus preguntas. No es mi función hacer un resumen de lo que han expuesto nuestros panelistas, pero sí algunos pequeños apuntes. Don Alan Saborío pues habló de la necesidad de evitar los blancos y los negros, de evitar las guerras de trinchera y tratar de buscar matices que permitan actuar tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. Don Eli Feinsack nos recordó que aproximadamente el 90% del crecimiento en el déficit fiscal se explica por el aumento en el gasto público y es muy enfático en la necesidad de reducir el gasto público y también de mejorar
el tipo de gasto en el cual incurre el gobierno. Y además se refirió específicamente como un disparador a las medidas que fueron tomadas durante el gobierno de don Oscar Arias para combatir o evitar una recesión a partir de la crisis financiera internacional. Y después volveremos sobre Keynes, porque me interesó algo que usted dijo al respecto. Creo que tiene algo de keynesiano usted que lo ha revelado en esta noche, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Después, don Francisco de Paula Gutiérrez nos habló, bueno, de esa imagen de un enfermo que está sangrando, tiene una hemorragia, hay que aplicarle el torniquete de los impuestos para evitar que le dé un coma y probablemente muera, mientras se toman medidas por el lado del gasto. Y finalmente, don Luis Mesalles también nos habló de la necesidad de enfatizar en el recorte del gasto. Tanto don Luis como don Eli hablaron mucho de la gran cantidad de gasto que se va o que está dirigida a salarios, y además de la automaticidad en el presupuesto de la República, con lo cual pues creo que coinciden también don Francisco de Paula y don Alan. Bueno, dicho esto, me interesa tal vez comenzar con una pregunta que es para los cuatro, y podemos tal vez alguno de cada uno de los dos equipos referirse a ella. Hablamos de la posibilidad de aumentar gastos, hablamos de la posibilidad de aumentar impuestos, de la posibilidad de reducir gastos o de la necesidad de ambas cosas. Son medidas que uno las puede ver en abstracto, desde una dimensión hasta cierto punto técnica, cuantitativa, matemática, pero que en última instancia se resuelven en el campo político. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora no hemos sido capaces, ya sea que consideremos que es necesario aumentar el gasto para aumentar el gasto, y por qué no hemos sido capaces, si consideramos que es necesario aumentar los impuestos, si es necesario reducir el gasto, por qué no hemos sido capaces de reducir el gasto? ¿Cuáles son las barreras y qué se podría hacer para remontar esas barreras en un contexto político como el que vive Costa Rica? ¿Y qué sería más difícil en este contexto? ¿Aumentar impuestos o reducir gastos? No sé cuál de todos quisiera como comenzar al respecto. Eli, lo veo usted con ganas. Perfecto. El keynesiano. El keynesiano. Hijo, Dios mío. Bueno. Yo replantearía la pregunta, don Eduardo, no es por qué no hemos sido capaces de subir los impuestos o por qué no hemos sido capaces de recortar el gasto. La pregunta es por qué no hemos sido capaces de resolver el problema de una u otra manera. Yo reconozco que mi posición ideológica está en minoría en este país, entonces la pregunta es por qué la mayoría no ha logrado aturuzarnos de impuestos, ¿verdad? Y la realidad es que no lo logran porque cada vez que se sientan a negociar y dicen lo que dice don Guti, ya se me fue el nombre, Francisco, sí, por decirle Guti se me olvida cómo se llama. Bueno, lo que dice Guti, hay que poner el torniquete, hay que subir los impuestos ya porque el paciente se nos muere. La realidad es que cuando se sientan a negociar y dicen, sí, vamos a recortar el gasto, pero primero los impuestos, no hay una verdadera vocación de recortar el gasto. Y me aprovecho de algo que dijo Luis en su presentación. Él dijo que el aumento de los impuestos se diluye con el tiempo, cosa a la que yo también me referí en mi presentación. Di dos ejemplos, ¿verdad? El caso de Oscar Arias, el caso de mediados y finales de los 90s. No solo se diluye el aumento de los ingresos con el tiempo. Lo que hace el aumento de ingresos, ya sea porque se aumentaron los impuestos o porque se aumentó la recaudación de otra manera, es quitar la presión para recortar el gasto. Y más bien lo que hace es promover la laxitud fiscal. Y por eso es que no logramos ponernos de acuerdo. Nuevamente, me dicen que hay que subir los impuestos ya.
Ahí viene Pedro y el lobo y me dice que nos vamos a morir el próximo año si no tenemos los impuestos. No nos hemos terminado de morir, estamos muy cerca, sí, yo estoy de acuerdo que estamos muy cerca, pero no hay esa verdadera vocación o esa verdadera intención de reducir el gasto y sobre todo de mejorar la estructura del gasto, algo a lo que se refirió don Francisco. De lo que se trata es que seguimos atrincherados. Cuando se dice que no se deben de incrementar porque se va a seguir gastando, se parte de repetir o pretender que se repita la historia de hace tantísimos años. Lo que nosotros estamos planteando es que hay un tiempo necesario donde tendrá que haber capital de trabajo para tratar de mantener los servicios básicos, aun cuando no son eficientes, porque ese tiempo se requiere precisamente para hacer las modificaciones que son necesarias. Pero si partimos siempre de posiciones absolutamente irreductibles, no vamos a llegar a ninguna parte. En este momento se requiere plata porque el déficit va en aumento todos los años. Pero igual que se requiere plata, se requiere racionalizar el tema de gasto. Y se tiene que determinar si es gastar menos o gastar mejor. Pero no podemos seguir, cada vez que planteamos las posiciones, echando la culpa al pasado y a lo que se hizo en años que ya no son, simple y sencillamente se fueron. Tenemos una realidad. Aquí no se trata de echar culpas, sino tratar de establecer qué es lo racional, lo que racionalmente se puede hacer en este momento. Pensar en una disminución de gasto drástica, sin la posibilidad de hacer reformas legales en el cortísimo plazo, sin la posibilidad de modificar la Constitución, es absolutamente ilusorio. Es seguir atrincherados cuando lo que se requiere realmente es tener capital de trabajo para establecer ese calce de plazos y hacer las dos cosas al mismo tiempo. No son excluyentes. Bajo ese mismo argumento que estás diciendo, Alan, es que al final no se hace nada del gasto. Es que la solución es el extremo, es recorte drástico del gasto. Entonces, eso no se puede hacer, entonces no hacemos nada en el gasto. Luis, entonces, lo hacemos todo lo obligamos a que todo sea por el lado del ingreso. A mí me pareció que quisiera agregar otro elemento. Yo creo que no se ha hecho. Yo en parte le doy la razón a Alan que las posiciones se tienden a extremar. Vean lo que ha pasado en este gobierno, hay que aumentar impuestos, Y el lado del gasto, no, yo ya hice suficiente. Cuando en verdad la estructura del gasto no la han cambiado, no han hecho absolutamente nada. Y lo que hacen es, hay que aumentar impuestos sin importar cuál es el efecto sobre el crecimiento económico. O sea, hay que enfocarse. Yo creo que sí hay tiempo todavía para ir haciendo reformas paulatinas donde se contenga el crecimiento del gasto, donde tiene que haber algo de reducción del gasto, fomentar crecimiento económico, y con eso la curva ascendente del déficit va disminuyendo y con eso tenemos respiro por un tiempo más. Pero eso hay que seguirlo hasta llevar el déficit para abajo, ¿verdad? Pero tiene que ser a través del lado del gasto y del lado del crecimiento económico, ¿verdad? Para lograr una sostenibilidad en el largo plazo. Pero es precisamente lo que estamos diciendo. No, es que vos lo que estás diciendo es aumente primero impuestos y después lo demás. En absoluto. Nunca se ha planteado eso. Bueno, es el planteamiento de la posibilidad existe y no se ha aprobado en este país, y es una idea de Rocío Aguilar, que cada vez que venga un incremento en el ingreso, por ejemplo, ampliando la base en el impuesto de renta, o el que es típico, ampliando la base, modificando el impuesto de ventas, pasando impuesto al valor agregado, en la misma ley que se establece ese incremento de la base, se pueden establecer las condicionalidades presupuestarias para que esa reforma entre en vigencia, en primer lugar. Y tratando de apaciguar la preocupación de él, se puede establecer en la misma ley que amplía la base o que incrementa la tarifa, por ejemplo, de un 13 a un 15%, que si no se cumplen esas condiciones en un plazo preestablecido, la tarifa se vuelve a reducir al monto original. Uno podría pensar, si el componente
de empleo público en el presupuesto no excede de tanto, entrará en vigencia el aumento de tarifa del 13 al 15. Pero si después de un año de ejecución presupuestaria o 2 años el gobierno se vuelve a portar mal en materia de gasto, automáticamente se puede prever en la ley una disminución a la tarifa original. Lo que estoy diciendo es que el incremento de ingresos se puede ligar a una disminución obligatoria de gasto en el mismo instrumento donde se genera ese incremento en el ingreso. Eso es perfectamente posible y lo que hemos estado tratando de defender es que aquí no se tienen que incrementar los impuestos, no se tiene que incrementar el ingreso, sino que se tiene que incrementar el ingreso al mismo tiempo que se disminuye el gasto. Esa solución de poner en la ley la provisión de reducir la tasa del impuesto cuando el gobierno nos demuestre que no tiene vocación de recortar el gasto, es la perfecta receta del cortoplacismo costarricense, que es lo que nos tiene donde estamos hoy aquí, ¿verdad? Cualquier gobierno, sobre todo un gobierno como el que tenemos hoy, dice sí, claro, métale la provisión. Yo incremento el gasto, me suben los ingresos, incremento el gasto a lo loco, creo gasto permanente a través de contratación de funcionarios públicos para que voten por mí dentro de 3 años, y después que rebajen el impuesto. Y que el problema se lo eche la oposición cuando me rebajen la tasa del impuesto. ¿Por qué? Porque me van a abrir un déficit todavía más grande. Perdón, el tema es que estás pensando en lo que ha ocurrido siempre. Claro. Yo creo que como país... Es que yo vivo en este país. Les puede sonar simpático, pero mientras pensemos en lo que ha ocurrido siempre y no diseñemos posibilidades reales de control del incremento en los ingresos y la disminución de gasto, simple y sencillamente vamos a vivir en el pasado y vamos a seguir incrementando el déficit y vamos a seguir deteriorando los servicios porque simplemente no nos damos la oportunidad de creer que hay soluciones mixtas como la que estamos planteando nosotros, que conlleva la disminución de gasto y el incremento de los ingresos y que eso puede coexistir. Hay que darse la oportunidad de creer y pensar hacia adelante y no estar viendo solamente para atrás. Hay que darse la oportunidad de creer que el gasto se puede recortar. Vamos a darle la oportunidad a Francisco Pablo, que estaba muy callado. Desde que lo llamaron Guti se cayó. No, a mí me parece que hay 2 temas, y Eduardo planteaba uno. ¿Por qué no lo hemos hecho? Si es tan evidente que hay que hacerlo. Bueno, yo diría que en esta administración no hubo la vocación nunca de hacer un ajuste ni en el gasto ni en los ingresos. Es decir, que las propuestas que se han hecho son propuestas que se presentan pero que no se defienden y no se trabajan y no se pelean. Pero hay que recordar, en el gobierno de Don Abel se pasó una reforma tributaria. Hubo mayoría para una reforma tributaria y la Sala Constitucional echó atrás porque en algún momento no se dio el derecho de defensa que tenemos en la reglamentación legislativa. Y en el gobierno de doña Laura también. Es decir, aquí la búsqueda de mayores ingresos se ha dado, sin embargo, por oposiciones casi unipersonales, de 3, 4 personas, eso no se ha logrado. Entonces, ahí tenemos también un problema complicado en la parte legislativa, que yo creo que se nos va a agravar mucho más, por lo menos en la elección que viene, conforme las encuestas, si le hacemos caso a las encuestas, ¿no? Y el segundo punto que a mí me parece que es importante, que decía Luis antes, es que, dicen, con impuestos nos van a quitar la posibilidad de mayor crecimiento. No necesariamente. Y Costa Rica tiene una tasa impositiva para el gobierno central del 13.4% del PIB. Es una tasa de las bajas en América Latina. Y Costa Rica tiene uno de los mejores índices de progreso social de América Latina. O sea, el Estado costarricense es ineficiente, el Estado costarricense gasta en algunas cosas que no debería gastar, pero la verdad es que la sociedad costarricense y la historia costarricense ha hecho milagros con el gasto, con los ingresos que le damos. Y la parte del crecimiento, sí, pero la parte del crecimiento se da mucho más cuando hay estabilidad económica también. La parte del crecimiento no es solo un juego de suma cero. El hecho de tener mejores carreteras porque podamos cobrar más impuestos, el hecho de tener mejor educación porque controlemos mejor el gasto, ahí no es porque tengamos más impuestos, porque se está cobrando ya el 8% del PIB. El hecho de tener mayor crecimiento
porque hay confianza y las tasas de interés no son altas, eso en buena parte depende también de tener un déficit fiscal bajo. Entonces, me parece que no es tan simple el hecho de decir, bajen los impuestos y crecemos más, y llevémoslos a cero y arruinamos al país, ¿no? Bueno, lo estoy poniendo en una reducción al absurdo, pero eso es básicamente lo que estás diciendo. No nos cobren más para poder crecer más. Y creciendo más, entonces podemos recaudar más. No, lo que yo estoy diciendo es que la propuesta para cerrar el déficit actual, como estamos hoy, y yo sí veo la historia, Alan, a cómo se ha venido gastando y la historia que hemos visto, que cada vez que se aumentan impuestos en este país, lo que se hace es malgastarlo, eso tiene un efecto recesivo. Yo estoy de acuerdo que un déficit alto tiene un efecto también recesivo, pero hay que cerrar el déficit no por la vía además de recaudación de impuestos, sino por la vía de fomentar más crecimiento económico, mejorar la calidad del gasto y reducir el gasto donde también hay desperdicios. Totalmente de acuerdo en la parte del gasto. Lo de la tasa baja, yo creo que, a ver, ese 13,5 de tasa baja no incluye las cargas sociales, pero no, es que no son cargas sociales, son impuestos al trabajo. Que en otros países la seguridad social se financia con el presupuesto del gobierno central y no lo incluyen como cargas sociales, es otro cuento. Pero cuando ya uno suma eso, Costa Rica está entre los 5 países con la carga tributaria más alta de Latinoamérica. O sea que no es que tenemos una carga baja, o sea, puede ser que tengamos los impuestos mal distribuidos, al gobierno central le toque menos y a la caja del seguro, pero entonces eso hay que cambiarlo, pero entonces aquí yo creo que es eso. Lo otro, la pregunta, don Eduardo. ¿Me permitís agregarte un puntito ahí? Luis dice, cuando uno suma las cargas sociales a la carga fiscal, en realidad no es uno el que lo suma, es la OCDE. Sí, claro. La que lo hace. Claro. Y de acuerdo a la OCDE, la carga fiscal de Costa Rica anda en el orden del 21-22%, no en ese 13 y pico por ciento, que es el motivo por el cual Costa Rica tiene un alto nivel de desarrollo social. No es de maravillarnos de que con la carga del 13% tenemos un gran desarrollo social, no, es que tenemos un alto nivel de desarrollo social porque aparte de ese 13 y pico por ciento, tenemos ese otro 9% que se recauda en la caja, ¿verdad? Entonces, comparemos peras con peras y no peras con chayotes, por favor. Sí. A ver, impuestos, yo creo que está claro que aumentar es muy difícil y la gente no va a querer mientras haya el mal uso de recursos que hay, ¿verdad? Y con todos los escándalos de corrupción que han salido ahora, todavía más difícil va a ser. Entonces, políticamente, yo sí creo muy complicado que se puedan aprobar más impuestos. Y el tema del gasto, yo estoy claro que es difícil también porque hay intereses creados muy importantes, sobre todo a nivel de sindicatos en el sector público, y tocarlos, y sobre todo este gobierno no ha querido tocarlos. Pero bueno, si queremos resolver el problema de manera sostenible en el largo plazo, hay que entrarle a eso. El 8% en educación que está en la Constitución, yo creo que eso hay que cambiarlo. O sea, gastar por gastar, no importa cómo se gaste, auméntele salarios a todos los profesores y a todos los administrativos del Ministerio de Educación, ya logramos el 8%. Y eso fue básicamente, entonces eso hay que cambiarlo, o sea, yo también y creo deberíamos estar dispuestos a cambiarlo para solucionar el déficit, pero si decimos, no, eso no se toca, porque eso va a ser muy drástico y eso va a tener un impacto negativo sobre un grupo de trabajadores, entonces solo aumentar impuestos es la solución. No, perdón, nadie ha dicho, por lo menos nosotros no hemos dicho, solo aumentar impuestos es la solución. Lo que estamos diciendo es, impuestos son parte necesaria del paquete de la solución fiscal. Pretender al ser la solución fiscal solo con recorte del gasto no es viable. Por lo menos yo no lo veo viable. Alan concuerda conmigo. Creo que lo que hemos sostenido hasta el momento, y el público creo que está claro en eso, es que nosotros abogamos por una solución mixta, que es el componente de racionalización de gasto de inmediato al mismo tiempo del incremento en la recaudación para parar la hemorragia que está matando al paciente. Lo que ocurre es que ustedes están planteando una solución de una sola vía, que es disminuye el gasto porque no se deben de incrementar los impuestos. Yo creo que eso ha quedado clarísimo. Nosotros creemos en una solución mixta y ustedes están atrincherados en que la única solución es la disminución del gasto. Entonces, reducción del gasto, control del gasto y crecimiento económico, es mixta, es más mixta que la de ustedes. Nosotros creemos en el crecimiento. Yo agregaría otra cosa, Alan, porque ustedes lo que han defendido hasta esta última intervención tuya,
ustedes lo que han defendido no es mayor recaudación, es mayores impuestos. Ahora en la última intervención dijiste mayor recaudación. Sí, claro. Y yo con eso puedo estar de acuerdo. Me voy a adelantar a lo que iba a decir al cierre, pero Dos Pinos vende la leche 40, 70% más barata en El Salvador. Es más, Dos Pinos hace leche en Costa Rica y la vende en China, competitivamente, y aquí no paga impuestos. Entonces, De eso estamos totalmente de claro, acuerdo. quitemos exoneraciones, quitemos la exoneración que le permite a la Asociación Solidarista del Banco Nacional financiar a Juan Carlos Bolaños con $8 millones. Perdón, ¿verdad? eso es un incremento de impuestos. Eso es un Eso- incremento de ingresos por el lado de impuestos. ¿O no? Eso es distribuir la carga fiscal de una manera más pareja entre todos los sectores productivos. Perdón, pero poner a Es un pagar, incremento de recaudación. poner a pagar a las cooperativas es un incremento de impuestos. Es No un hay incremento ninguna de recaudación. redistribución. Es simple y sencillamente es eliminar la cerrar exoneración. un portillo que hay en la ley. No es incrementar ingresos. No, es incrementar recaudación, no es incrementar Pero no es lo impuestos. mismo. No, no es lo mismo. No, incrementar impuestos es, hagamos el IVA y pongámoslo en el 15%, auménteme los impuestos. Perdón, eso es parte de una reforma fiscal. No, El ampliar la base, y lo dije hace un rato, Tenemos un problema el ampliar semántico. la base en IVA, el ampliar la base en impuesto de renta, eliminando exoneraciones de cooperativas y otra gran cantidad de exoneraciones, es precisamente incrementar los ingresos. Y de eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, en este país, la contribución de los asalariados en impuestos sobre la renta es del 20% del total de la recaudación. Por ejemplo, en este país, la exoneración de impuesto de renta para los asalariados, o sea, el tramo exento, es del doble del salario promedio en el sector privado. Cuando nosotros estamos hablando de incrementar la recaudación, es precisamente como un componente importante, no solo un incremento de tarifas, sino una ampliación de la base. Y es de lo que estamos hablando hace rato. Y la recaudación se amplía, se incrementa también por la base de una mejor eficiencia, con el combate de la evasión. El punto, Estamos Alan, hablando el punto, Alan, de es que eso. no es necesario caricaturizar la posición del otro bando, porque, a ver, don Eduardo, recuérdenos cuál es la premisa o cuál es el postulado sobre el que estamos debatiendo. Tu lado es que para cerrar el déficit fiscal hay que aumentar impuestos. Hay que aumentar impuestos. Exacto. Ese Ok. es el postulado Está sobre el bien. cual ustedes argumentan Correcto. lo que consideren oportuno. Aumentar impuestos, por lo menos. Eli, Si perdón, la niña perdón, de Yanira me enseñó el bien eliminar español. la exoneración, por ejemplo, de las cooperativas o el ampliar la base por servicios no es incrementar en ese sentido. Incrementar recaudación sin incrementar impuestos. Perdón, Perfectamente, Alan, y vos lo sabes muy bien, un sistema una reforma tributaria en la que niveles la cancha, Claro. donde elimines todas esas exoneraciones, sin que el objetivo sea aumentar recaudación. Que después, Entonces, bueno, para nivelar la cancha y hacer más eficiente, quitar distorsiones que hay sobre el sector productivo, que eso permita mayor crecimiento económico y producto de más ingresos, más empleo, más crecimiento económico, después vas a recaudar más, pero no es el objetivo principal. Tal vez, bueno, Ya se nos terminó el tiempo. esta parte... Y la parte que me debían de haber cumplido exactamente con mi presupuesto. Bueno, tal vez muy brevemente. A todos estos señores que se porque fueron 2 o las 3 minutos preguntas, más. las preguntas que vienen no son ajenas al tema, ¿verdad? O sea, No, pueden desde seguir luego. argumentando, obviamente, Desde luego. sobre él. No, yo lo que quisiera es nada más poner dos elementos. Uno es, si la premisa hubiera dicho, para cerrar el déficit fiscal en Costa Rica, solo hay que aumentar impuestos, yo creo que todos hubiéramos dicho no. sí, todos. Los que estamos diciendo sí, es porque es parte de un proceso, de un paquete. Y segundo, cuando estamos hablando de eliminar exoneraciones, cuando estamos hablando de reducir ciertas bases tributarias, estamos hablando de aumentar impuestos. Otra cosa es recaudar mejor lo que ya está, con las leyes que ya están y con todos los portillos que se han venido creando a lo largo del tiempo. Pero si yo elimino las exoneraciones, estoy aumentando los impuestos a las unidades exoneradas. Si yo le bajo el impuesto, el tramo en el impuesto de la renta, estoy aumentando el impuesto a los que están pagando la renta. O sea que estamos hablando no solo de mejorar la recaudación, sino también mucho
de que hay que buscar la forma de aumentar los impuestos. La única forma no es decir, llevemos el impuesto de ventas al 20% o el impuesto al valor agregado al 20%. Es decir, hay muchas formas, pero que implica trasladar una mayor proporción de recursos de la sociedad al gobierno, eso implica. Muy bien. Bueno, vamos ahora a pasar a las preguntas. Una que me parece que es interesante porque se conecta con lo que hemos estado discutiendo es la siguiente: los cuatro están de acuerdo en que se debe recortar el gasto. ¿Algún ejemplo real de cómo hacer esto desde el Ejecutivo en un país tomado por sindicatos? O sea, se está refiriendo a la dimensión política del recorte del gasto. Un ejemplo de qué es lo que se podría hacer. Yo creo que hay que pelearse con los sindicatos, o sea, no queda otra, porque la mayoría, como los números que yo establecí, tienen que ver con salarios. Un ejemplo es la calificación que reciben los funcionarios públicos, en el cual el 99.99% reciben una calificación de muy bueno y excelente, y por lo tanto tienen un aumento del salario por encima de la inflación, reciben su plus anual. O sea, con el Poder Ejecutivo, sin tener que recurrir a la Asamblea, puede modificar el sistema de calificación y premiar a los que en verdad son buenos, que probablemente sea, no sé, mucho menos que el 99.99%, 10, 15, 20%, ya con eso el crecimiento de los salarios se iría reduciendo con respecto al tamaño del PIB y va a lograr ir. Lo otro sí pasa mucho por la Asamblea, por ejemplo, la duplicación de instituciones que hay en el sector vivienda, que está el BAMBI, está el INBU, está el Ministerio de Vivienda y está FODESAF, que da recursos por eso, y la Caja también da recursos. O sea, ahí hay que unificar todo eso. Hay un proyecto de ley de Otón Solís que se llama Cerrar, que tiene objetivos muy claros en eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con Luis en que en el tema de las remuneraciones, ahí hay realmente una oportunidad de cerrar. Y parte de la culpa de los problemas que estamos teniendo ahora es tener una inflación baja. Porque entonces antes, con inflaciones del 15, del 20%, simplemente se daban aumentos a la base del 10% y lo demás venía por pluses. Con inflaciones del 2%, del 3%, eso es lo que se les da de aumento a la base, y entonces sobre eso se montan todas estas otras. Pero totalmente de acuerdo con Luis, pero lo que se necesita es decisión política. Sí, se necesita decisión política para eso. Se necesita decisión política para plantear reformas en los esquemas de pensiones. Se necesita decisión política para plantear la incapacidad de poder financiar todas las cosas que decimos y que queremos financiar, entre ellas el 8% de educación, mientras no tengamos una rentabilidad adecuada o una calidad adecuada en la educación, como lo muestran las pruebas PISA. Y entonces, cuando uno ve que hay esa falta de decisión política, a lo que vamos es precisamente a que nos vayan a imponer la necesidad del ajuste desde afuera. Y a eso yo creo que es a lo que vamos. Entonces, si aquí los costarricenses decimos, no aumentemos impuestos, no toquemos el gasto, que es lo que dicen dos grupos distintos, no esta mesa, pero lo que dicen dos grupos distintos, a lo que vamos es que en algún momento nos van a cerrar, y ya no creo que vaya a ser muy largo, el financiamiento, y ahí sí vamos a tener que ajustarnos. Y ahí sí vamos a tener que cerrar instituciones, y ahí sí que vamos a tener que bajar los salarios, como nos pasó en los años 80. Es que no es historia muy vieja, pero en los 80 el país tuvo que hacer un ajuste violento sobre eso. Y eso no lo queremos hacer, porque nos duele mucho, porque no es posible. Hay que pelearse, hay que tener la fuerza política para enfrentarse a los grupos de interés, sean sindicatos o sean empresarios, que tampoco dejan de pelear por sus exoneraciones. Entonces, estamos hablando de todo. Perfecto. Otra pregunta. Dice así: se ha llegado a un consenso sobre la urgencia de una solución. Me imagino que es una solución al déficit fiscal. En su opinión, ¿cuál de las propuestas legislativas actuales proporciona una mejor solución? Sea por el lado de impuestos, por el lado de gastos. ¿Qué hay en la Asamblea Legislativa que ustedes consideren que puede ser un buen camino para abordar el desafío del déficit fiscal? A ver, es una excelente pregunta, porque hay que reconocer que
tanto por el lado del gasto como por el lado de los impuestos, casi cualquier reforma necesita una reforma legal. A mí el argumento de que lo del gasto, o sea, recortar el gasto no va a dar resultados inmediatos porque hay que hacer reformas legales, bueno, ¿cuál impuesto se puede pasar sin una reforma legal? ¿Y cuántos intentos hemos hecho de aumentar los impuestos que han fracasado en diferentes etapas del intento? ¿Verdad? Entonces, no hay soluciones inmediatas. Yo diría, para contestar la pregunta, que los proyectos que hay de empleo público, que atacan muchos de estos vicios, que es necesario reformar, que no se pueden reformar desde el Poder Ejecutivo. Parece que el ejemplo que dio Luis Mesalles es muy bueno, y no solo es muy bueno, es muy importante. Si uno le aplica una curva, una distribución normal al desempeño de los funcionarios y le da la anualidad al 15 o 20% superior y no al 99%, bueno, ahí tenemos un recorte del 80% en el rubro de anualidades, que no lo tengo cuantificado, pero son varios cientos de miles de millones de colones, ¿verdad? Y ese es un recorte que se puede hacer inmediatamente, como dice Guti, si hubiera voluntad política. En la misma línea que he venido sosteniendo que la solución debe ser es una solución mixta, y utilizando lo que Eli dice que es el mejor proyecto que hay en la Asamblea Legislativa, que es de empleo público, los proyectos de empleo público. Yo creo que la solución sería ligar la aprobación y entrada en vigencia de la migración de impuesto de ventas a impuesto a valor agregado, estableciendo una condición precisamente de aprobación simultánea de las leyes de empleo público con la conversión de impuesto de ventas a impuesto a valor agregado, con lo cual habría un incremento en la recaudación y una disminución de gasto, que es precisamente lo que nosotros hemos venido sosteniendo. Las leyes de incremento de ingreso se pueden ligar con procesos de disminución obligatorio y permanente en el tiempo en materia de gasto, y ese ejemplo de empleo público mezclado con IVA es precisamente el ejemplo válido de que las cosas tienen que venir ligadas. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo es posible no atacar el déficit por los dos frentes bajo las desfavorables condiciones externas e internas recientes y que vendrán? Bueno, perdón, aquí disculpen que, en fin, pues la voy a refrasear mejor, ¿verdad? ¿Cuáles serían las posibilidades de atacar el déficit por los dos frentes en las condiciones actuales? Está muy referida a lo que acabamos de discutir, y le voy a añadir algo que decía otra pregunta, sobre todo en esta coyuntura en que ya están comenzando a subir las tasas de interés internacionales, que el costo del financiamiento va a aumentar, que probablemente la crisis va a surgir mucho más rápidamente de lo que hubiera surgido si se mantuvieran las condiciones de tasas de interés que han prevalecido durante los últimos, digamos, 4 años. Yo creo, Eduardo, que lo que hemos estado diciendo es precisamente, no es posible pretender hacerlo con solo una hoja de la tijera. Hay que tener 2 hojas de la tijera funcionando. Y entonces, no es posible hacerlo solo a base de ingresos, ni va a ser posible hacerlo solo a base de gastos. Necesitamos hacerlo con los dos. Y a mí me gusta la idea de lo que se está hablando, lo que planteó Alan ahora, en términos de empecemos no a negociar una cosa primero y otra después, empecemos a negociar ciertas cosas. En el gasto, lo que pasa es que las reformas estructurales son muy grandes, ¿no? Pero sí podemos empezar a cortar en la parte de excesos de gasto, por ejemplo, en la parte de remuneraciones, en la parte de los pluses, en la parte de fijar no más de un tanto por ciento de los pluses. Es decir, las universidades todavía están discutiendo, tenían 5.2%, bajaron a un 3 y resto por ciento, o conversaron en bajar a un 3 y resto. Eso sigue siendo mucho más que la inflación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya no deberían existir, ¿no? Y eso a lo mejor debería estar una ley o una legislación que impida que esos pluses se pasen, y eso perfectamente puede ponerse, ¿no?
Yo quiero insistir, para mí no es una tijera, para mí es un banco de 3 patas. ¿Ah? Y hay que agregar el crecimiento económico, hay que fomentar el crecimiento Totalmente económico. de Y acuerdo. si no generamos crecimiento económico, no vamos a lograr nada. Y en las condiciones actuales, aún con lo que se viene, y estamos totalmente de acuerdo, se nos van acabando los grados de libertad por el aumento de tasas de interés y el financiamiento barato y abundante que hemos tenido. Pero aumentar impuestos con la misma estructura de gasto que tenemos ahora, ¿ah? Simplemente para tapar un hueco que ya se dio en la historia, ¿ah? Que ya lo tenemos, lo que va a provocar es un efecto recesivo en el corto plazo. ¿Ah? Entonces, tampoco por ese lado va. O sea, hay que fomentar crecimiento económico y reducción del gasto. Y para fomentar crecimiento económico no necesariamente hay que gastar más, se pueden hacer de muchas otras maneras. Una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Creen ustedes que la posibilidad de introducir una regla fiscal en la Constitución sería una forma de generar confianza para que se pueda avanzar simultáneamente en aumentar impuestos y reducir el gasto? Déjeme arrancar con esa. A mí me parece que esa es la solución típica de los costarricenses. Pongamos en la Constitución que no se puede gastar más y ya estamos tranquilos. Eso está en la Constitución. Ya está. En la Constitución tenemos normas que dicen que no se puede financiar el gasto corriente con ingresos, es decir, que el gasto corriente tiene que financiarse con los ingresos probables. Lo que hemos hecho es decir, probable es también lo que puedo endeudarme. ¿No? O sea, en la Constitución está todo eso. Yo creo que pensar que con la regla fiscal puede venir al puro final. Cuando ya tengamos una estructura mucho más sana en las finanzas públicas, entonces sí, pongámosle el candado. Pero tratar de poner en la Constitución ahora es lavarnos las manos y decir, ya solucionamos el problema, ya hicimos el arreglo constitucional, como decimos, ya solucionamos el problema, ya tenemos la mejor educación del mundo porque le estamos dando el 8% del PIB. ¿No? Y las pruebas de PISA nos dicen que eso no es así. ¿No? Entonces, eso sería uno de los elementos, de los últimos elementos que yo entraría a la discusión. ¿No? Yo creo que una regla fiscal en el tanto de una guía de lo que tiene que ser y haya, o sea, castigo penal o legal va a ser muy difícil, pero un castigo moral al gobierno que rompa la regla fiscal sí puede ser efectivo. Pero para eso tenemos que estar convencidos todos de que hay que reducir el déficit y que hay que hacerlo a través de un mayor control de gasto y una mejor calidad del gasto y mayor crecimiento económico. Bueno, muy bien. Ya llegamos al final de este segmento de discusión mediante el diálogo aquí, las preguntas que ustedes han planteado, que fueron muchas, pero como ustedes habrán visto, espérese que lo Ujier acomode aquí. nuestros participantes son muy elocuentes. Entonces, vamos a Estamos tener ahora... con todo, sirviendo al sector empresarial del país. Vamos a tener ahora los cierres, como les había dicho, serán en el orden inverso a la presentación inicial, lo cual quiere decir que primero hablará don Luis Mesalles en contra de la proposición, que la repito, yo creo que todos la recordamos perfectamente, pero por cualquier cosa, para cerrar el déficit fiscal en Costa Rica hay que aumentar los impuestos. Don Luis. Qué difícil, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que vamos a insistir en que la propuesta es, para cerrar el déficit, dice que hay que aumentar impuestos, que es necesario. Nosotros creemos que no es necesario. O sea, hay que controlar el gasto. Ya hablamos de la gran cantidad de desperdicios, de desperdicio de recursos que hay en el sector público, sobre todo en el tema de salarios, de pluses salariales que se dan automáticamente y que crecen año con año mucho más que la inflación y que por lo tanto el peso sobre la economía cada vez es más y la capacidad de la economía para poder seguir financiando ese nivel de salarios no es sostenible. La OCDE en un estudio reciente hizo ver que el problema principal del gasto de Costa Rica es el nivel de sus salarios, está muy por encima con respecto al tamaño de su economía de los demás países de la OCDE, y eso hay que atacarlo. Si no atacamos eso, más impuestos es simplemente seguir llenando un barril lleno de huecos. Hay espacio también para reducción de gasto incluso por el lado de menos personal, y veamos que menos personal no es solamente pagar menos salarios, sino que al final es menos espacio que ocupan
menos alquiler de edificios millonarios que tiene que pagar el gobierno, menos luz, menos papelería, hasta menos papel higiénico se gasta. Esa reducción del gasto va encaminando ya la solución del déficit. Pero luego hay que entrarle a mejorar la calidad del gasto. Y en eso lo que hay que entrar es a reasignación del gasto. Se gasta mal. Se gasta en algunos casos mucho y en otros casos menos de lo que se debe. Y por lo tanto hay que reordenar. La costumbre que ha tenido este país de imponer leyes, y algunas en la Constitución, que obligan al gobierno a gastar, y no importa cómo lo gaste, es lo que nos está llevando al hueco. Por ejemplo, al gastar el 8% en educación, bueno, ahí démosle un montón de plata a las universidades públicas, subsidiemos a un montón de estudiantes que vienen de escuelas privadas, que tienen capacidad de pago, pero que reciben un subsidio del resto de la población. Y eso es para cumplir con el 8% de educación. Ahí hay que tocar ese tipo de leyes. Y mejorando la calidad del gasto, podemos generar más crecimiento económico. Más crecimiento económico, más empleo significa al final más ingreso para la gente y con eso al final eventualmente se va cerrando la brecha. Pero repito, o sea, el objetivo no puede ser aumentemos los impuestos y con eso vamos a cerrar el déficit fiscal y después veamos a ver cómo mejoramos el gasto. Eso es hacer las cosas al revés. Me parece que el tema de fomentar el crecimiento económico es fundamental y para eso, repito, no se necesita gastar más. En infraestructura somos sumamente ineficientes, estamos en el puesto 100 y resto en calidad de infraestructura, el puesto 110 en el índice global de competitividad, y en carreteras 123, el puesto 123, y para hacer eso no se necesita necesariamente más impuestos, se puede hacer a través de la figura de las alianzas público-privadas, en las cuales mediante ese tipo de financiamiento se puede lograr financiar muchas de las obras que hoy no se han podido hacer. Y no solamente es por financiar de una manera alternativa, no se trata de buscar las APP para evadir reglas, se trata de buscar APP porque son mucho más eficientes y eficaces en lograr hacer infraestructura, porque ya nos hemos dado cuenta que las que ha tratado de hacer el gobierno en los últimos 20 años han sido todas un fracaso, con exceso de costos y tiempos totalmente fuera de línea. La eliminación de trámites es otra manera de fomentar el crecimiento económico y eso no necesariamente es gastar más, sino incluso hasta gastar menos. Más crecimiento económico al final genera un cierre de la brecha fiscal por la vía de que al final va pesando mucho menos, la deuda tiende a pesar menos y con eso vamos lográndolo de una manera que sería sostenible. Aumentar impuestos como objetivo para cerrar la brecha fiscal, aunque venga acompañado de algo de gasto, pero poner primero los impuestos no es una solución al déficit fiscal. Gracias. Gracias, Luis. Francisco de Paula. Gracias. Bueno, yo quisiera plantear dos cosas. La primera es que no hay ninguna receta mágica ni ninguna receta indolora. El ajuste nos va a doler, sea por impuestos, sea por gastos. Así es que como sociedad tenemos que estar dispuestos a hacer ese sacrificio y uno de los elementos claves en ese paquete que habrá que armar va a implicar cómo se distribuyen los costos. No pueden recaer solo en un determinado grupo. Y el segundo es que el tema fiscal no lo podemos discutir en el vacío. Necesitamos ver en qué contexto estamos, y estamos con un contexto con un déficit fiscal del 6% del PIB, y ubicarlo en la sociedad que queremos. ¿Cuál es el rol que queremos para la sociedad? Lo que queremos que el Estado nos dé a la sociedad. Y aquí hay papeles muy importantes que el Estado debe jugar. Uno es todo el tema del recurso humano y las oportunidades. Uno es la estabilidad macroeconómica. El Estado puede garantizarnos estabilidad macroeconómica o desestabilizarnos la economía. Queremos un Estado que garantice estabilidad económica. Queremos un Estado que deje al sector privado actuar. Y eso significa un Estado que no absorba todo el ahorro interno, y para eso hay que reducir el déficit fiscal. Queremos un Estado que mejore condiciones de competitividad, y yo creo que en eso no hay ninguna discusión con lo que están planteando Luis y él.
Pero sí queremos un Estado que tenga una salud fiscal importante. Y esa salud fiscal no la podemos hacer solo con la base del gasto, también necesitamos impuestos. Cuando yo decía al principio, no es que gastamos mucho, es que gastamos mal. Lo que estoy pensando es cómo liberar recursos del gasto ineficiente que estamos haciendo para destinarlo al gasto que sí deberíamos estar haciendo. Infraestructura es uno de ellos y yo desde luego estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de poner también al sector privado en el esfuerzo de la infraestructura, pero no pensemos, toda la infraestructura no puede ser hecha con base en alianzas público-privadas. Es decir, eso lo podemos hacer en ciertas carreteras, eso lo podemos hacer en las cosas que se puedan pagar por sí mismas, pero hay otras que necesitamos pagarlas a través del erario público, a través de los impuestos. Tenemos un tema de distribución de gasto corriente y eficiencia. Y una de las cosas que a mí me parecen horrorosas, ¿verdad?, es cuando empezamos a fijar criterios de gasto con respecto al PIB. Porque entonces la búsqueda de la solución fiscal a base del crecimiento también se complica. Si cada vez que el PIB crece más, hay que darle más a la corte, hay que darle más a la educación, etcétera, etcétera. Y que conste, yo creo mucho en la educación, pero creo en una educación en donde se invierta bien, en donde se gaste bien y no en la forma como lo estamos haciendo. No deberíamos tener nuevos gastos sin asignación de ingresos. La reforma constitucional pasó casi en forma unánime. Se aumentó el gasto un 2% del PIB sin ponerle un solo recurso adicional. Bueno, eso significa aumentemos el déficit en ese 2% del PIB. Y hay que reconocer que la estructura impositiva también presenta deficiencias importantes. No es suficiente. No necesariamente los sectores dinámicos están gravados. Y aquí tenemos una enorme cantidad de exoneraciones en sectores que son relativamente dinámicos. Cooperativas es uno de ellos, por ejemplo, en donde deberíamos también tener impuestos. No todos participan en el esfuerzo. Hay un tema de equidad. No a todos los gravamos igual. Cuando alguien tiene sus rentas de intereses paga una tasa, cuando alguien tiene rentas de utilidades paga otra tasa, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay todo un campo para mejora en la recaudación. El cumplimiento es por evasión, es por elusión, es por exoneración. Es decir, ¿por qué no estamos obteniendo los resultados que queremos? Bueno, y muchas veces implica aumentar los impuestos. Y tenemos distorsiones. El impuesto al trabajo, que ya se mencionó, es una de las distorsiones enormes que tiene Costa Rica. Es mucho más fácil, desde luego, cobrar sobre el trabajo que cobrar sobre algunas otras cosas. Entonces, tomándome los 2 minutos que me quedaban, o todavía me queda uno. Gracias. Yo quisiera entonces terminar más o menos con lo que inicié. Nosotros debemos ver el tema fiscal, uno, con la urgencia que lo merita. Porque el hecho de que ya estemos en una situación de déficit del 50% del PIB, de deuda del 50% del PIB. Cuando arrancamos este proceso, en el 2008, la deuda era el 28% del PIB, la deuda del gobierno central, hoy es 50%. Bueno, ¿cuánto más puede ser? Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional dicen que Costa Rica, del periodo del 2016 al 2022, es el país, en sus proyecciones, que más va a incrementar la deuda con relación al PIB. Bueno, eso lo que significa es que la gente que está del otro lado no está chupándose el dedo. Ahorita nos vienen y nos dicen, ya no les presto. Y cuando nos digan, ya no les presto, cuando ya no tengamos los recursos, ahí vamos a tener que hacer ajustes que no van a responder a ninguno de los criterios que hemos estado haciendo aquí. Es simplemente el ajuste para poder sobrevivir. Y eso es lo que yo no quisiera ver en Costa Rica, y por eso siento que debemos entrarle de serio al gasto, pero también de serio a los impuestos. Muchas gracias. 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 Eli. Muchas gracias. Bueno, yo, al igual que Guti, tampoco quisiera que el ajuste sea el ajuste que nos llegue a la fuerza en un momento de crisis. Y por eso es necesario advertir que hay que hacer las cosas de una manera diferente. En la primera parte hablé de por qué el grueso del ajuste fiscal debe recaer en el recorte del gasto. Ahora voy a hablar de cómo lograrlo. El recorte del gasto no tiene que ser ni abrupto ni hacerse todo de un solo tiro. Todavía estamos a tiempo para hacerlo gradualmente, no nos queda mucho, pero si limitamos el crecimiento del gasto para que siempre sea menor que el crecimiento de la economía, vamos a poder ir reduciendo el porcentaje que el gasto representa en el PIB y vamos a ir reduciendo el déficit fiscal a punta de crecimiento. Hay un estudio del Fondo Monetario publicado hace unos 5 o 6 años que estimó que si congelamos la creación de plazas nuevas
y los salarios en el sector público, se lograría un ahorro anual de aproximadamente el 1% del PIB sin despedir a una sola persona. Ustedes me preguntarán si podemos darnos el lujo de no crear más plazas y de congelar salarios. Siempre me ponen el ejemplo de la educación. Dios libre, vayamos a limitar la contratación de maestros en el gobierno. Pero resulta que de un tiempo para acá, de hace unos años, cada año entran menos niños a primer grado que el año anterior. No porque se nos estén quedando afuera, sino porque cada generación hoy es menor que la anterior. Eso quiere decir que dentro de 10 años, donde hay 4 quintos, 4 sextos y 4 séptimos, probablemente va a haber solo 3 de cada uno de ellos. Entonces preguntémonos, ¿debemos seguir contratando más maestros con plazas permanentes, con plazas en propiedad, cuando ya sabemos que pronto nos van a empezar a sobrar esos maestros? Justo hoy salió un reportaje en La República, si no lo leyeron, está un poco enredado, pero se los recomiendo, que en lo esencial dice que el gasto en remuneraciones creció en un 157% por encima de la inflación en los últimos 3 gobiernos. O sea, 157% más que la inflación. Parte de eso se debe al crecimiento de la planilla estatal, pero una muy buena parte se debe a un crecimiento o un aumento en el ingreso real de los funcionarios públicos. Mientras eso sucedía, la economía creció por encima de la inflación en un 57%, o sea, en una tercera parte de lo que creció el gasto. Y los ingresos crecieron en un 87%. O sea, los ingresos crecieron más que la economía, pero la mitad de lo que creció el gasto, ¿verdad? Esto demuestra una vez más que el problema es el gasto que crece más allá de las posibilidades. Ahora, ante este panorama, ¿usted todavía sigue creyendo que no podemos congelar los salarios del sector público por 5 años para evitar la crisis? Si ya se ganaron un 157% en los últimos 10 años. Veamos ahora qué más podemos hacer para disminuir el déficit. Subir los impuestos no es una solución sostenible, porque alimenta el círculo vicioso del gasto. Entonces, para lograr que una reforma fiscal basada en el recorte también sea sostenible, debemos darle permanencia al recorte del gasto. Hay que reducir el tamaño del aparato estatal. Existen 45 programas antipobreza, pero la pobreza está estancada desde hace 25 años. Eso se debe en parte a lo que apunté en mi primera intervención. La mayor parte del dinero disponible se va en remuneraciones y gastos operativos, dejando apenas migajas para la población objetivo. Cada programa tiene, por supuesto, gerente, departamento contable, recursos humanos, proveeduría, ventanilla única, etc. Deberíamos fusionar estos programas en no más de 4 o 5, aumentar los recursos para los pobres sin aumentar el gasto y generar de paso un ahorro. Los ministerios de Agricultura, Economía e Industria, Turismo, Comercio Exterior, etc., tienen cada uno un ministro, 2 viceministros, oficial mayor, departamento administrativo, contable, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos como resultado, además, una dispersión de políticas sectoriales que muchas veces se contradicen una con la otra. Si nosotros creamos un Ministerio de la Producción, nos ahorramos el costo de administrar tantas entidades, pero además vamos a promover políticas de desarrollo económico que sean integrales y coherentes, y no lo que tenemos hoy en día. Los regímenes que más pensiones de lujo otorgan lo hacen con cargo al presupuesto nacional. A los simples mortales les quedan las pensiones básicas del IBM, pero además les toca financiar con sus impuestos las pensiones de lujo de los privilegiados. No tengo tiempo para entrarle al detalle de la necesaria reforma de las pensiones, pero podríamos empezar por eliminar los aportes que hace el Estado costarricense a los regímenes de privilegio por encima de lo que aporta al IBM. Si quieren pensiones más altas en los regímenes de privilegio, ahorren un poquito más. Ya se acabó el tiempo. Hiciste una pausa. Se acabó el tiempo. Sí, por favor. ¿Me da 30 segundos más? Bueno, adelante, adelante. Podríamos también vender activos
ya sea para disminuir la deuda o para invertir en infraestructura productiva sin aumentar la deuda. Podemos hablar de bancos comerciales, la cartera comercial del INS, FANAL, Recope, etc. Ya hablamos también anteriormente de la posibilidad de cerrar algunos portillos para elevación, cerrar algunos portillos o más bien nivelar el campo de juego, pero por ahora recortemos el gasto y mejoremos la recaudación y vamos a poder pensar más adelante en una eventual reducción de las tasas impositivas sin reducir los ingresos, simplemente emparejando la carga fiscal en todos los sectores productivos. Muchas gracias. Hablar de impuestos es terriblemente complicado, porque los impuestos se llaman impuestos porque se imponen, si no se llamarían voluntarios. La Dirección General de Impuestos se llamaría Dirección General de Voluntarios y supongo que la recaudación sería pésima. Miren, al final, esto de lo que se trata es de tomar decisiones. La decisión que ustedes van a tomar hoy sobre cuál posición tenían al principio, sobre cuál posición tienen al final de esta actividad, y es un poco la decisión que tiene que tomar este país. Y yo creo que por lo menos aquí no se plantearon posiciones de trinchera, por lo menos en uno de los grupos. Por una parte, se habla de que la solución del problema fiscal va a venir casi que por generación espontánea y en el tiempo que no se sabe cuál es, ni con cuáles medidas concretas que sean viables en la Asamblea Legislativa por el lado del gasto. Y eso es terriblemente complicado, y si no, veamos lo que pasó con el régimen de jubilaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, que don Luis participó en la comisión esta de notables, y al final lo que dijeron es que se había podido aprobar lo que era políticamente factible, cuando sabemos que lo que ocurrió ahí fue patear simple y sencillamente la bola para adelante. Entonces, aquí de lo que se trata es de que tenemos un enfermo. Es un poco como cuando tenemos un chiquillo que está ardiendo de calentura, hay que darle un acetaminofén y al día siguiente lo llevamos donde el médico. Nosotros por lo menos no hemos planteado el asunto en abstracto, sino que lo que hemos dicho es que tiene que haber una disminución importante y medida en el tiempo como requisito fundamental para que se den nuevos ingresos. Y además de una disminución en el gasto, tiene que haber una mejora en la calidad del gasto, un poco para preservar el pacto social que ha caracterizado a este país por muchísimos años. Es absolutamente imposible salir de esta crisis si no hacemos el calce adecuado de plazos que nos permitan atender al enfermo, aplicarle medidas correctivas, hacer un incremento en la recaudación vía modificación de algunos impuestos y mejora en la eficiencia, al mismo tiempo que hacemos una reducción de gastos. No podemos seguir viendo para atrás, no podemos seguir pensando en que todo es responsabilidad del pasado y no podemos seguir pensando que si no hemos sido capaces de ordenar el componente de impuestos y que si no hemos sido capaces de disminuir y mejorar el gasto hasta la fecha, no podemos seguir creyendo que esto va a seguir ocurriendo siempre. Porque si hacemos eso, si incurrimos en esta posición de seguir atrincherados y seguir viendo para atrás porque las cosas hasta ahora no se puede hacer, como bien decía Guti, la solución no la vamos a poder crear nosotros concertadamente, sino que nos lo va a imponer el mercado, nos lo va a imponer las calificadoras y todos vamos a sufrir por partes iguales, pensando en que vendrá un
un crecimiento de la economía y que con eso mejorarán los ingresos y que algún día en la Asamblea Legislativa se van a aprobar las reformas que se requiere aprobar ahí para mejorar el gasto. La verdad es que yo no veo mayores posibilidades. Por una parte, una posición en abstracto de que hay que mejorar, de que hay que disminuir y que hay que aprobar cosas en la Asamblea Legislativa, y por otro lado, una posición donde claramente se establece que por el lado de los impuestos que duelen, chiman, lastiman, se va a generar el flujo de caja adecuado para poder alimentar ese calce de plazos y hacer simultáneamente una disminución y un ordenamiento en el gasto y al mismo tiempo generar los ingresos que nos permitan no seguir incrementando el déficit que nos está ahogando a todos al mismo tiempo. Muchas gracias. Bueno, antes de decir algunas brevísimas palabras de cierre, les quiero por favor solicitar, recordar la votación final. Ahí está cómo la pueden hacer, entrando a bit.ly/debate final para que manifiesten su criterio en torno a la proposición, que la voy a leer nuevamente. Para cerrar el déficit fiscal en Costa Rica hay que aumentar los impuestos. Espero que este debate, la modalidad que se ha introducido y que indudablemente todavía tenemos que afinar bastante, haya sido de su interés. Le quiero dar muchas gracias a don Eli Feinstein, a don Luis Mesalles, a don Alan Saborío y a don Francisco de Paula Gutiérrez por sus ideas, por la claridad con que han participado, por el dinamismo, por el respeto. Creo que han actuado como esperábamos, y creo que lo esperábamos porque los conocemos, que actuarían, y considero, y espero que ustedes así lo crean, que después de este debate tal vez no hayamos llegado a conclusiones muy concretas, pero sí que por lo menos las variables que inciden en la magnitud, el desafío del déficit fiscal, sí las tengamos más claras y tengamos mejores criterios para poder manifestarnos y para poder llegar a nuestras propias conclusiones sobre lo que debería hacerse. Es algo fundamental, vivimos indudablemente, todos lo sabemos, en una etapa de dispersión política. Nada indica que el próximo Congreso de la República vaya a estar menos disperso que el actual. El desafío político de cualquier solución, el desafío social de cualquier solución y el desafío económico de cualquier solución también es sumamente duro, sumamente complejo, y eso también debemos tenerlo en cuenta. No sé si ya tenemos, Juan Pablo, los resultados. Vamos a proyectarlos, llega el momento de la atención. Vamos a ver cómo ha resultado. Alguien le va a poner la corona a quien sea. Bueno, vamos a ver. Ok. Opinión inicial. Ahí ustedes ven, 46%, no hay que aumentar impuestos, 38%, bueno, estoy redondeando, ¿verdad? 50% no hay que, 47, perdón, no hay que aumentar impuestos, 38 sí, 14 sin un criterio definido. Veamos ahora cuál fue el resultado ya una vez que pasó el debate. Bueno, muchísimas felicidades a los dos equipos. Como dicen, lo importante no es ganar, lo importante es competir, ¿verdad? Pero no, muchísimas felicidades a ambos, pero sobre todo obviamente
a quienes han llevado la posición en contra del enunciado con el cual arrancamos en esta noche. Veo que volcaron a todos los indecisos, lo cual es muy importante, y un poco más. Esa capacidad de persuasión la desearía cualquier candidato a la presidencia, ¿verdad? Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también, quienes nos acompañan aquí, quienes nos han seguido por Facebook. Y nos veremos en enero, todavía por un tema, o con un tema y por una fecha por definir. Muchas gracias.